manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó.
Muy bien, queridos hermanos, buenos días. Hoy es un domingo, no solo un domingo más, es un domingo especial y les quiero contar por qué. Porque nos estamos acercando a fin de año. Nos queda un domingo sobre la Navidad y otro sobre la Acción de Gracias. Y ha sido un año muy particular, único, especial. Cualquier adjetivo que le agregues va a estar bien. Atípico en todas las maneras y formas. El 2020 quedará para el recuerdo, para la historia. Hablaremos de un antes y un después. Es un año único, sinceramente, y no fue fácil. Así que este es un tiempo que quería dedicar a compartirles algo respecto a eso. Cuando comenzamos el año, allí por marzo o abril que comenzó la pandemia, hicimos un cambio en el calendario y algunos temas los cambiamos por la necesidad que había en ese momento. Así que hubo dos temas que tuvieron varios miles de visitas a lo largo del tiempo, que era viviendo en tiempos difíciles y lugares a los cuales Dios nos lleva. Luego retomamos el calendario y hoy lo vamos de nuevo a desviarnos por un momento. El domingo pasado oímos de cosas que hay que abandonar, hoy tocaba hábitos que hay que incorporar. Espero que puedas hacerte una lista de esos hábitos para que el 2021 te haya preparado, pero queremos hablar de otro tema. Dios ha puesto en mi corazón a hablar de otro tema que tiene que ver con el año que termina, el año que ha pasado. Pronto esperamos en las próximas semanas volver de alguna forma, tal vez reducida, a la presencialidad. Por eso este es un día especial y un mensaje especial. Es un mensaje de cierre a través de un año que sin duda tuvo muchas diferentes aristas para considerarlo. Desde lo bueno, desde lo malo, es demasiado. Así que vamos a tratar de hacer un recorrido bíblico para que nos ayude a terminar el año con algún tipo de evaluación. Es interesante porque les voy a contar el título que le puse al mensaje. Y es un título que lo fui elaborando y todavía no me terminaba de cerrar. Primero puse 2020, el año que vivimos. Pero no solo lo vivimos, sino lo sufrimos. Así que puse el año que vivimos y sufrimos. Pero solo sufrir, no, también ha sido una oportunidad para crecer. Así que 2020, el año que vivimos, sufrimos y crecimos. Pero ahí viene otro elemento más en esta frase que debería incorporar. No solo como una declaración, 2020 el año que vivimos, sufrimos y crecimos, sino tal vez con un signo de interrogación al final. 2020 el año que vivimos, sufrimos y crecimos. Así que como una declaración o como una pregunta de eso quiero hablarles. Quiero compartirles un viaje pequeño con una pequeña evaluación de algunas cosas, habría mucho más para decir. Mirar una reflexión bíblica en esta lista de lo que fue este año y terminar con un pasaje que vamos a leer hoy al comenzar y lo vamos a comentar al terminar. Es Lucas capítulo 22. Yo te pido que vuelvas a tomar tu Biblia. Podés estar en tu casa, no dejes de tomar tu Biblia, de tenerla a mano. Vamos a mencionar pasajes, vamos a mencionar textos. Va a ser bueno que los mires, que los observes, tener papel y lápiz también o subrayar algunos de estos versículos que van a representar el año que pasó y lo que, si Dios quiere, va a venir. Entonces déjate ser guiado por Dios, por su palabra, exhortado y animado. Así que te estoy dando el tiempo para que tomes tu Biblia, porque vamos a hablar de lo que la Biblia dice y ver cómo Dios nos puede guiar cerrando este año y empezando en unas semanas más el año 2021. Leo Lucas capítulo 22, el verso 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. Tú sabes que no siempre, hubo pocas veces en que se repite el nombre, Dios repite el nombre de una persona, ¿no? Y es por un énfasis especial. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, dice el Señor Jesucristo, he orado, he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Podemos agregar que Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes
que tú niegues 3 veces antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero quiero quedarme con este versículo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En un momento vamos a terminar considerando estos versículos, pero ahora quiero comenzar a hacer esa pequeña lista de lo que fue el 2020. Vida, sufrimiento, crecimiento. Yo hice una lista, podríamos ampliarla sin duda, pero estoy convencido que vas a compartir conmigo muchos de estos conceptos. No tienen un orden, pero la lista comienza con que fue un año de dolor. Así que la primera cosa que podríamos pensar, que fue un año de dolor. Hubo muchos aspectos de este dolor, ¿no? Podemos hablar de dolor mental, de dolor emocional, podemos hablar de dolor espiritual, podemos hablar de dolor físico. Lo que en un momento fue un tema de enfermedad o un tema de la economía quebrada, se convirtió en un combo de cosas que nos han generado y han traído dolor. A veces por las pérdidas que tuvimos. No solo estoy hablando de personas, pérdidas en trabajo, pérdidas en lo emocional, pérdidas en la salud, porque vivimos tiempos de salud con familiares con coronavirus, y aún la pérdida de seres amados o gente que queremos. Así que cuando hablo de pérdidas involucro todo, de lo menos a lo más importante, pero fue un año de pérdidas que nos trajeron dolor, fue un año de dolor. Tal vez la pregunta que tendría que hacerte en esta primera evaluación es: ¿qué perdiste? ¿Qué fue lo que te ha causado tanto dolor a lo largo de este año? Ahora quiero recordarte 2 textos y hacer algunas reflexiones bíblicas en cada punto, ¿no? Cuando comienza la historia de la humanidad en Génesis capítulo 3, versos 16 y 17, Dios le dice a Eva que la consecuencia de su pecado es que iba a dar a luz y con dolor iba a tener a luz sus hijos, y habla de dolor. El otro versículo le dice: y Adán, como has escuchado a tu esposa y como has pecado y cosecharás la tierra y con dolor tomarás del fruto de la tierra. 3 veces pone la palabra dolor en 2 versículos. Así que este es un mundo que, como consecuencia de nuestro pecado, el dolor viene incorporado en la vida. Y más allá de que no quiero quitar ningún valor a todo el dolor que se ha juntado en este año, quiero que recuerdes que esto forma parte de nuestra existencia, más allá de la pandemia. Forma parte de las consecuencias de esta vida de pecado y forma parte de la promesa y de la bendición. Apocalipsis 21:4, en un momento lo voy a mencionar, que cuando estemos en el cielo, dice Apocalipsis 21:4, no habrá más dolor. Así que asumí este concepto fundamental más allá de este año. Ahora quiero pensar un poco en todo el dolor del año y quiero pensar en algunas verdades bíblicas. Primero, saber que en un punto el dolor puede ser una bendición. Yo sé que a nadie le gusta sufrir, pero ustedes saben cómo las crisis nos acercan al Señor, cómo el dolor nos hace buscarlo. El dolor físico nos hace tomar el medicamento que no queremos o consultar al doctor que no íbamos. Bueno, el dolor en distintas áreas de la vida es una herramienta poderosa para acercarnos a Dios. Y Santiago capítulo 1 habla de las bendiciones de las pruebas, más allá de lo dura o fuertes que puedan ser. Así que sé que ha sido difícil, pero mirá el aspecto de la bendición que también esos dolores nos pueden conducir al Señor. Recuerdo el Salmo 56:8, por eso te estoy diciendo que tengas tu Biblia a mano. Y él ahí, el salmista, dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Es muy interesante porque la redoma era una vasija y está diciendo: ten registro de mis lágrimas. Es muy interesante porque parece que en el Oriente Antiguo algunas personas guardaban lágrimas en algunas botellas. Vos decís, esto es extraño. No. Lo que representaba es que esas lágrimas hablaban de un dolor que no quería ser olvidado. Entonces lo que está diciendo el salmista es: Señor, registra mis lágrimas, ten recuerdo de mis lágrimas. Este fue un año de llantos y de lágrimas. He visto llorar muchísimas personas, yo he llorado. Ha sido un año de lágrimas, un año de dolor. Me imagino que eso te es claro. Entonces, bueno, esta oración es maravillosa. El Señor no deja caer una lágrima, Él las guarda en su redoma. Él tiene registro de tu dolor, Él tiene registro de tus lágrimas.
Los dolores y las pruebas también nos permiten experimentar la gracia de Dios. Porque eso es lo que explicó Pablo en 2 Corintios 12, ¿te acordás? Él dice que él sufría mucho por un aguijón en la carne. Algunos piensan que era una enfermedad, algunos piensan que era un glaucoma en el ojo que lo molestaba, algunos piensan que era una persona porque mensajero de Satanás que me aflige, que me aguijonea, es para una persona. Es no una enfermedad, así que podría ser no una enfermedad o una circunstancia, sino alguien que le conflictúa la vida. Lo cierto es que eso lo llevó a Dios, dice Pablo, oró a Dios y Dios le dijo, no lo voy a quitar, pero Señor, no lo voy a quitar, bástate mi gracia, hay gracia suficiente para sobrevivir y sobrellevar ese dolor. Vas a conocerme desde una perspectiva que nunca me habías conocido. Vas a conocer mi gracia que te va a suplir en el dolor, pero el dolor no se va a ir. El aguijón en este momento de la vida de Pablo era necesario y la eternidad y el cielo revelará todos los motivos que Dios tiene, pero no dudes de ellos y no dudes de que hay gracia suficiente. Ahora es interesante también porque el Salmo 84:6 es un salmo muy especial. Espero que tengas subrayado ese versículo porque dice que personas que aman y siguen a Dios atraviesan el valle de lágrimas. No hay una forma de esquivar, hay varios valles en la Biblia, ¿no? Salmo 23, el valle de sombra y de muerte. Aquí en el Salmo 84:6, busca en tu Biblia, subrayalo. Hay un valle de lágrimas que no podés esquivar, hay un valle de lágrimas que lo vas a tener que cruzar. Pero dice, atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en fuentes. Logran que sus lágrimas, en vez de caer en tierra, se transformen en una fuente de bendición para los hijos, para los que siguen, sobrinos, nietos, amigos, para los demás. Tus lágrimas sean de bendición para los demás. A propósito, en un momento te voy a recordar esto, no dejes que tu dolor se desperdicie. Todo lo que has sufrido debe redituar para ser de bendición a otros y como consecuencia traer gloria a Dios. Esto es lo que dice el Salmo 84:6. Atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en fuentes. Pero entonces llegamos a un texto, una palabra que figura en la Biblia muy interesante. La voy a leer en Apocalipsis, está en Isaías 25:8, pero yo quiero leerla en Apocalipsis 7:17 y 21:4. En cualquiera de los dos versículos nos va a servir para aprender algo maravilloso. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 17. A ver, hablando de aquellos que van a salir de la gran tribulación, y dice el apóstol Juan 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará todas lágrimas. Y Apocalipsis 21:4 dice, y usa la misma palabra en griego, pero agrega el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Hubo mucha muerte este año, ni más llanto, hubo mucho llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora mira, la palabra que Dios usa aquí para decir que Él va a enjugar tus lágrimas y las mías es una palabra griega muy interesante. Se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. La palabra significa borrar, significa limpiar completamente o borrar completamente. El uso de la palabra es notable. Seguime por un momento para que entiendas de lo que te hablo. La palabra se usaba para limpiar algo y para borrar algo. En tiempos antiguos los papiros se escribían con una tinta que estaba compuesta de ceniza, agua y una goma, algo gomoso que hacía la mezcla para poder escribir y dejar asentado. Pero más allá de la escritura se podía borrar. La palabra esta griega se usa en otros contextos para borrar. Por ejemplo, un escritor de los primeros años dice, no pude leer tu carta porque se borró, y usa la misma palabrita griega, borrar, no puedo ver nada. Se quitó, se sacó. Ahora vos vas estudiando esta palabra y lo notable de esta palabra es la idea de borrar cualquier cosa como con una esponja, es que Pablo la usa en Colosenses 2:14. Ahora en Colosenses 2:14 está hablando de la obra de Cristo en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos, al perdonarlos, y dice Colosenses 2:19, anulando todos
los decretos, aquellos pecados que nos acusaban, anulando, es la palabra borrando. En Hechos capítulo 3, verso 19 también dice que Él borra nuestros pecados. Pero lo de Colosenses 2, volvamos por un segundo, es muy interesante, porque está hablando de todos los decretos que estaban en nuestra contra, de todos los pecados que estaban en nuestra contra. ¿Qué es lo interesante de la palabra borrando aquellos decretos o anulándolos? ¿Saben que en la antigüedad no se usaba esta palabra borrar para los decretos? Se usaba otra palabra que quería decir tachar. Cuando un gobernante quería perdonar a alguien, la palabra que usaba en griego para indicar es que había de ser perdonado es que lo tachen. O sea, el pecado o la falta figuraba, pero estaba tachado. Detrás del tachado veías lo que se había escrito. Detrás de la línea que tachaba se veía lo que la persona había hecho. Esa es la palabra legal y técnica que debería haber usado Pablo en Colosenses 2.14, que Dios tachó aquella acta de decretos que nos era contraria, donde se revelaba todos nuestros pecados. Pero Pablo no usa esa palabra. Pablo usa la palabra de Apocalipsis, que recién leímos, borrará toda lágrima, borrará todos esos decretos, borrará todos nuestros pecados. A través de la cruz del Calvario no se ven tus pecados, son borrados, limpiados. Hechos 3.19, Él borra todos nuestros pecados, los limpia, completa y absolutamente. Ahora, ¿no es una maravilla lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario? No hay nada tachado en tu vida, hay algo borrado por causa de la sangre de Cristo. Y esa es la palabra que usa para borrar toda lágrima. Esos registros de tus llantos, todo lo que has llorado este año, Él borrará, Él limpiará. Él pasará la esponja, enjugará toda lágrima de sus santos. Y lee Apocalipsis 7:21, y el Cordero los pastoreará y los guiará, y no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. ¡Qué bendición! Sí, fue un año de dolor, claro que lo fue. Pero tenemos benditas y preciosas promesas y seguridad de cómo Dios puede borrar y enjugar toda lágrima de aquellos que son sus hijos e hijas. En segundo lugar, fue un año de temor. Sin lugar a dudas fue un año de temor. La lista es interminable, ¿no? Temor de contagiarse. Temor de lo que empezamos los primeros meses a oír en las noticias hasta que todos, creo que todos, llegamos al punto de no oír más porque nos hacía mal. Temor de lo que otros pudieran padecer. Temor de que otros se contagiaran. Temor de ver a algún familiar que has tenido. Muchos de ustedes que estoy hablando en esta mañana han tenido familiares con el COVID y han pensado que tal vez morían. Temor porque no tenían información precisa, porque había una ignorancia que este mundo mostró, donde se ahogó en sus ideas y pensamientos y la famosa modernidad y tecnología no alcanzó hasta un punto que nadie sabía nada más que lavarse las manos y hasta ahí nomás usar mascarilla y no había más entendimiento ni conocimiento. Temor de que no sabía cuándo iba a pasar, temor que no sabía si te contagiabas, si te podés contagiar y si venía la segunda ola y la tercera ola, temor de que esta vacuna sirva, temor. Este es lo que ha marcado este año. Ahora yo tengo que preguntar, ¿te has dejado que el miedo te domine? Cuando llegas a 1 Juan capítulo 4 verso 18, otro texto que quiero reflexionar por un momento, dice que el verdadero amor echa fuera el temor, es un amor perfeccionado, es un amor que ha crecido. Y en 1 Juan capítulo 4 verso 17 al 19, habla de algunos creyentes que tienen, y hay dos palabras que usa, temor y castigo. Dice capítulo 4. Verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio, como es así nosotros en este mundo. El amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Saben qué está diciendo? ¿Cómo puede haber creyentes que han sido atrapados por el temor y castigo? ¿Saben por qué? Porque no creen en el amor de Dios. Y creer en el amor de Dios es crecer en confianza. No han crecido en el conocimiento del amor de Dios, sino han crecido en confianza. El amor de Dios es proclamado en la palabra, es demostrado en la cruz del Calvario, pero es perfeccionado en nosotros
Por eso 3 veces Juan usa la palabra perfeccionado. Te pregunto, ¿has tenido miedo? ¿Has tenido demasiado miedo? Es porque no ha crecido en vos el amor de Dios y la confianza en ese amor de Dios. Esto no es nuevo, esto ha recorrido la historia de la humanidad y de los creyentes cuando eran perseguidos. Los primeros 300 años de la iglesia cristiana, la persecución de Roma fue brutal. Algunos emperadores un poco menos, pero la mayoría de ellos violentamente perseguían al cristianismo. Hasta el año 313, que llegó el decreto de Constantino, ser creyente era ser condenado a muerte. Y sin embargo, el miedo no prevalecía, porque prevalecía el amor a Dios. Temer a Dios, no a las circunstancias, es lo que el Salmo 112 dice. Bienaventurado el hombre, verso 1, que teme a Jehová, que teme a Dios. Y después empieza a decir verso 7, verso 8, no temerá malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando vos estás envuelto y detenido y creciendo y confiando en el amor de Dios, el temor va a ir muriendo. Ahora, quiero explicarte, es lógico que haya un temor. Es claro que hubo ese temor y que va a venir y que te va a tomar y empezás a oír y empezás a ver y alguien se muere. Pero ese es el momento en que vos le elaborás el amor de Dios que genera un crecimiento en la confianza. Los temores tienen que ver a veces con algo del pasado que nos persigue, o algo del presente que nos molesta mucho, o algo del futuro que nos amenaza, o a veces es una combinación de las 3 cosas. Pero el temor y el miedo trascienden aún esta pandemia. Y continuamente a lo largo de la vida uno los va a enfrentar con una sola arma y una sola herramienta, el amor de Dios, porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero, porque Dios es amor, dice 1 Juan. Y no es una linda declaración, es el fundamento y la esencia de lo que creemos. Cuando vos crees en esto y creces en esto, el amor de Dios es perfeccionado en tu vida. Ahora déjame por un momento pensar en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, obviamente no puedo leerlo, pero no sé si recordás todo el pasaje, que dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Voy a leer los últimos versículos de Romanos capítulo 8 para darte una idea de lo que dice. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. No existe absolutamente nada. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si tenés la Biblia abierta en Romanos capítulo 8, te voy a dejar algunas ideas para que luego las leas en la semana, estudies y pueda crecer tu confianza en el amor de Dios, creciendo en el amor de Dios y creciendo en la confianza para que tus temores y los míos que vienen continuamente y estamos sometidos, ha sido un año de mucho miedo y de mucho temor, vayan decayendo ante el amor de Dios. Mirá, hay 15 cosas allí, 5, 5 y 5, que no voy a explicar, pero hay 5 convicciones en el verso 28. Hay 5 afirmaciones en el verso 29 y 30 y hay 5 preguntas. 5 preguntas que no tienen respuesta, que dice, porque si Dios está por con nosotros, ¿quién? Y pone la palabra sí, 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 como diciendo, es imposible que alguien responda de otra manera. La quinta pregunta en la cual quiero detenerme es, ¿y quién nos apartará del amor de Dios? Esta es la quinta pregunta que nos lleva a la conclusión que el apóstol Pablo dice. Ahora, quiero volver a pensar, ¿quién puede separarte y apartarte del amor de Dios? ¿Un virus? ¿La pandemia? ¿El temor? Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y saben lo que hace, ¿no? Él elabora 7 posibilidades. Quiero que observes estas 7 posibilidades y pienses 2020, todo lo que vivimos. Dice, a ver, hay 7 posibilidades. ¿Querés elaborar la lista? Tribulación. Ha sido atribulado el año. Angustia. Ha sido muy angustioso el año. Persecución. Hambre. Necesidades económicas que has pasado. No me digas que no. Las hemos vivido.
desnudez o indigencia, peligros y espada, que espada hablaba de una muerte violenta. En el caso de los romanos era la persecución, en el caso nuestro podría ser una muerte muy violenta, la del coronavirus, porque morías en soledad absoluta, sin nadie alrededor tuyo. Era una lista que dice todo eso puede separarnos del amor de Dios, y dice, no puede separarnos. Nada puede separarnos del amor de Dios porque somos más que vencedores. Esta es importante la frase, no solo lo soportamos, sino triunfamos sobre ellos. Todos estos temores y miedos no solo no nos pueden separar del amor de Dios, sino que triunfamos sobre ellos. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque somos muy valientes, porque nos creemos alguien especial, no. Por medio de aquel que nos amó. Y saben, la expresión nos amó está aludiendo a la cruz de Cristo, por medio de aquel que murió en la cruz, aquel que sufrió nuestros dolores, aquel que según Isaías 53, versos 3 y 4 es varón de dolores, experimentado en quebranto. Por medio de aquel que sufrió, que padeció los dolores, por aquel que cargó nuestro pecado, por medio de aquel que el resumen de todo su dolor y sufrimiento nos amó. Dice Pablo, estoy seguro. La palabra estoy seguro es otra frase muy importante de Romanos 8. Quiere decir convencido. Es algo racional, es algo firme, es algo inalterable. A ver, espera, estoy yendo tal vez un poco rápido. Romanos capítulo 8, míralo. No está diciendo algo, estoy seguro. No, tengo una convicción racional, firme, inamovible, inconmovible. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, pero Señor, el trabajo, la economía, la vacuna, nada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y entonces, como si fuera poco, ya dio sus 5 convicciones, sus 5 afirmaciones, sus 5 preguntas, las 7 posibilidades. Entonces ahora dice, bueno, te voy a agregar 10 puntos. 10, voy a agregar una lista. Primero voy a hacer 4 de a 2, 2, y después 2 solitos. ¿Cómo? Sí, 10 cosas, a ver que tal vez son muy poderosas y pueden separarte. Entonces dice, ni la muerte ni la vida. Señor, puedo morir o vivir, ni la muerte ni la vida. Y luego dice, ni ángeles ni demonios. Los agentes cósmicos, las huestes espirituales, celestiales o de maldad, no pueden separarnos del amor de Dios. Y luego dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Lo que hemos vivido el 2020. ¿Y qué va a pasar 2021? Ni lo porvenir nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo. O sea, lo presente y lo porvenir, el tiempo. Y lo alto y lo profundo es el espacio. Ni el tiempo ni el espacio nos pueden separar del amor de Dios. Y deja dos más solitos. Y los poderes. Quizás las fuerzas del universo, ¿no? Todo el poder que quieras y ninguna otra cosa creada. Pablo en estos 10 puntos abarca todo y dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Entendés por qué dice estoy convencido del amor de Dios en Cristo Jesús? A ver, no estamos liberados de la tentación, de la tribulación, de las tragedias, no estamos inmunizados de eso, pero se nos promete una victoria por medio de aquel que nos amó. Sí, fue un año sin duda de temores, pero el amor de Dios es lo que nos perfecciona y echa fuera todo temor. En tercer lugar, fue un año de tensión, una continua tensión, que nos hizo llevar a estresarnos, la tensión esta, ¿no? Entre una cosa y otra. Así que no dormimos bien, tuvimos dolores físicos, emocionales. Todo era tenso, ¿no? Hacer ir a las compras, qué tensión. Ponerse el barbijo, lavarse las manos, volver a la casa, limpiar toda la comida, empezar a decir, pero ¿cuánto más puedo limpiar un paquete de arroz? Pero ¿cómo limpio el jamón y el queso? Y comías el sándwich y dice, tiene olor a vinagre. Sí, porque... Y salgo y miro a todos con desconfianza y no toco nada. Y de repente toqué algo y de repente me pongo la mano en la cara. ¡Uy, me puse la mano en la cara! No tenía que haberme puesto la mano en la cara. ¿Y ahora qué hago? Todo era tensión.
Fue un año de tensión. ¿Y qué hago con la economía? ¿Y qué hago con los problemas? ¿Y qué hago? Bueno, esa tensión deberías, más allá de tenerla, que es normal, morir ante la paz que Dios produce y da. Déjale que esa tensión consuma a la persona sin Cristo. Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos. Isaías 57:21 dice, no hay paz para los impíos. Isaías 59:8 dice, no conocieron camino de paz. Tus incertidumbres, dudas y no saber qué hacer son normales, pero entonces vuelvo a Dios. Y así como hallo la empatía de Él y su entendimiento en el dolor y hallo su amor para los temores, hallo su paz para mis tensiones. David escribió el Salmo 4:8 y David escribió un par de salmos cuando era perseguido por Saúl y en su experiencia habló de dormir. Y dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, en paz. Y cuando yo pienso en David durmiendo en paz, perseguido por Saúl, pienso en el Señor Jesús durmiendo en el rincón aquel, en la barca en medio de la tormenta, que casi le costó despertarlo. Salmo 29:11, por eso te dije, tené tu Biblia a mano, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Cuando cierras la puerta de tu casa, tu hogar que ama al Señor, tiene paz. Él va a bendecir a su pueblo en paz. Salmo 85:8, ¿cuántas veces hemos mencionado este versículo? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz. ¿A quiénes, Señor? A su pueblo y a sus santos. Hablará paz. Escuchás la Biblia, paz. Escuchás al Señor hablarte, paz. Vas orando y hablando con Él, paz. Aún escuchar el ministerio de la palabra va produciendo paz. ¿Por qué? Porque Salmos 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tal vez te faltó Biblia en esta pandemia. Esta es la fuente que va a revelar al Dios de paz. Y el Dios de paz os guarde. Y la paz de Dios os gobierne y guarde vuestra mente, dice Pablo en Filipenses 4. Y tú guardarás, Isaías 26:3, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que la tensión existió, pero muere ante la paz eterna, sublime, celestial que ofrece Dios por medio de Cristo Jesús. En cuarto lugar, fue también un año de conflictos. No solo fue un año de dolor, fue un año de temor, fue un año de tensión, fue un año de conflictos. La convivencia no fue fácil. Los matrimonios tuvieron y tuvimos problemas. Yo tuve problemas. Convivir no es fácil. Y algunos fueron más allá porque habían armado toda una vida escapando de sus problemas, trabajando los dos cada día separados y viéndose un rato a la noche, pero al estar juntos. Ustedes saben cómo se disparó la tasa de divorcio y de separación en el mundo y aún afectó a muchos creyentes. Y no hay más que una causa, el estar más juntos reveló los problemas que había. Este fue un año de conflictos. Y realmente dudo de que alguien esté ahí y me diga, no, para mí no lo fue. Fue un año de conflictos. Conflictos en las relaciones interpersonales. Y Efesios capítulo 4 dice que damos lugar al diablo. Y el otro día hablábamos con los matrimonios. Y en Efesios 4 dice, quítense gritería, maledicencia, amargura, rencor. Pone el único versículo que habla de darle lugar al diablo, darle una oportunidad, darle cabida, en una atmósfera. Creamos atmósferas. En los hogares creamos atmósferas de fe, de gozo, de paz, de esperanza. O creamos atmósferas de tensión, de discusión, de problemas. Así que yo pienso mucho en este año que pasó y digo, uy Señor, fue un año de muchos conflictos. Y uno busca el perdón de Dios y uno busca arrepentido. No habrá sido un año que deberíamos haber hecho las cosas distintas. Yo pienso que sí. Yo personalmente no tengo duda de que debería haber hecho las cosas de otra manera. ¿Pero qué dice el Señor? Mateo capítulo 5, verso 24. Anda, reconcíliate. A veces hablamos de reconciliación, como este capítulo habla, pero a mí me impacta el imperativo del verbo anda.
anda y reconcíliate. Reconcíliate. Liliana me decía este tiempo que es un año de remisión. Qué lindo concepto. Los judíos tenían un año que remitían sus pecados. Es un año de perdón. Es un año de lo de Oseas 14:4. Os amaré de pura gracia. ¿Sabe lo que nos ha pasado, no? ¿Sabes lo que te pasó? Está en Gálatas capítulo 5, verso 15. Si os mordéis los unos a los otros, ¿no van a terminar consumiéndose? ¿No os consumáis? ¿O se consumen? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo, no? Dice, ustedes no son animales. Los animales se muerden unos a otros. Y yo siento vergüenza porque yo no soy animal, pero he mordido. Y ¿saben lo que pasa? Gálatas 5:15, se van a consumir. Ahora, esto es fácil. ¿Quién te mordió y a quién mordiste? ¿Cuánto dolor hay en el corazón de Pablo al decir esto? Porque dice, los animales son mejores que ustedes. Ha sido un año de conflictos, puede ser un año de perdón, un año de reconciliación, puede ser un año de remisión. ¿Por qué no? Termina el año, ¿qué vamos a hacer? No podemos cambiar lo que pasó, pero cambiar el significado, dejar que la cruz de Cristo intervenga en aquel año que pasó, en este año que pasó. En quinto lugar, fue un año de cambios. Un año de cambios. Deuteronomio 32:11, Deuteronomio 1:6. Quiero mencionar esto porque, mira, los cambios nos sacan de nuestra zona de confort, sea de una u otra forma. Y la verdad que ha habido tremenda cantidad de cambios, ¿no? Tremenda. Cambio de tiempos, de horarios, de viajes, de trabajo, de sueldos, de economía, cambios. Los cambios afectan. Cuando uno se muda, queda afectado. Cuando alguien muere, queda afectado. Imagínate todos los cambios juntos en un año. Quedamos realmente mal. Pero Dios está por detrás de la escena. Deuteronomio 1:6 dice, han estado suficiente tiempo en este monte, tienen que levantarse e ir. Han estado muy cómodos, tienen que levantarse e ir. Y hay un gran desierto. Seguí leyendo Deuteronomio capítulo 1, 2, pero yo voy delante de vosotros. Hay otra vida, no te asustes por el cambio. Dios sigue estando en el control y sigue gobernando. Elías se movió cuando se acabó la provisión y se levantó y se fue. Habéis estado bastante tiempo en este monte, hay que moverse. Y la iglesia se movió cuando murió Esteban. Hay que moverse, hay cambios en la vida y tal vez tuviste que cambiar de trabajo. Ha sido un año de cambios, pero cuando vos estás llevándote y siendo guiado por Dios, puede haber un amplio y ancho desierto delante, pero Él va delante de vosotros. Cuando tengas tiempo, lee Deuteronomio 32:11. Y cuando lo leas ahí, o tal vez querés leerlo ahora, buscalo en esa Biblia que tenés. Dice que el ave revolotea para mover a los polluelos. Los está arrojando para que vuelen, pero no los arroja así y traten de volar. No, primero los lleva con sus propias alas, haciendo que abran sus pequeñas alas. No los deje y los empuje y bueno, que caigan. Los va acompañando en el vuelo hasta que solos vuelen. Dios te ha llevado por cambios. Ha sido un año de cambios. Ha sido un año para considerar detrás de cada cambio que Dios todavía está en el control. No hay pánico en el cielo, mis queridos. No hay problemas para con Dios. Dios está en el control. Dios es rey para siempre. Es soberano del universo. Jehová, Salmo 29:11, preside en el diluvio, se sienta por rey por siempre. Él está por sobre todas cosas. Nada lo toma así como por sorpresa. No hubo un coronavirus, no hubo una pandemia, no hubo una muerte que se le escapara. Él gobierna. ¿Quién dirá que sucedió algo que Él no permitió, que Él no sabía, que Él no gobernó, que Él no supo? Eso es Lamentaciones. En medio de la crisis y el dolor que el profeta está llorando, dice, Dios lo sabe, Dios que está en el control, Dios está centrado sobre su trono, Dios sabe que perdiste el trabajo, Dios sabe que cambiaste el trabajo, Dios sabe que necesitas otra historia, otra vida, otra cuestión, otra situación, que hubo muchos cambios. Pero Dios sigue estando ahí, es alinearte con Dios y con su soberanía y control. En sexto lugar y último lugar, fue un año de soledad.
Porque sí, fue un año de dolor, fue un año de temor, fue un año de tensión, fue un año de conflictos, fue un año de cambios, pero fue un año de soledad. Estar solo ha sido muy difícil para muchos. O no ver a las familias, no ver a los hijos o nietos por mucho tiempo. Estar solos y la soledad se hizo real. No poder salir con los amigos. Para los jóvenes que yo decía, qué hermoso, cada domingo terminábamos el culto y se iban a comer cada uno por su lado. La soledad ha pegado duro porque Dios declaró en Génesis, no es buena que el hombre esté solo, no es buena la soledad. Pero también se nos ha sido impuesto un año de soledad, seguramente para pensar, en un momento vamos a terminar hablando de ello. Pero saben, lo impresionante de la Biblia es que entre excusas y temores, muchos hombres y personas de la palabra de Dios fueron expuestos a situaciones en que Dios una y otra vez le dijo lo mismo. Por ejemplo, cuando llegás a Génesis capítulo 3, verso 3, está Jacob. Jacob estaba, Génesis 31, 3, perdón. Jacob estaba muy preocupado por la envidia de la familia, estaba preocupado por lo que se le venía, por los rumores. Y Dios le dice, Jacob, ve y vuelve, yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3. Moisés es llamado por Dios después de su fracaso en Egipto y 40 años allí está en Madián. Y Dios le dice, ven, yo te enviaré, antes de que él dé sus excusas, yo estaré contigo. No vengo a decirte solo que hay necesidad en Egipto, que tienes que sacar a mi pueblo y librarlo. Yo estaré contigo. Como le dije a Jacob, te lo digo a ti, Moisés. Y cuando llegas al Deuteronomio capítulo 31 y Dios le revela por medio de Moisés y al pueblo que Josué iba a reemplazar a Moisés y iba a hacerse cargo del liderazgo de Israel, y dice, vas a entrar a la tierra prometida y llevar a mi pueblo, y le dice Dios, Josué, Deuteronomio 31, 23, Josué, yo estaré contigo. Y cuando Gedeón, Jueces capítulo 6, dice, pero Señor, yo soy pobre y mi familia es pobre y soy el menor, yo estaré contigo. Jacob, yo estaré contigo. Moisés, yo estaré contigo. Josué, yo estaré contigo. Gedeón, yo estaré contigo. Él está con vos y conmigo. Es la gracia de su presencia. Isaías capítulo 43, verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, Salmo 23, tú estarás conmigo. Mateo 28, esta es la gran comisión, pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo con ustedes, Él contigo, Él conmigo, nunca, nunca solo. Sí, la soledad se sintió, pero nunca vas a poder estar alejado solo del Señor. Cuando llegas a Marcos capítulo 6, vas a ver a los discípulos en medio de una tormenta. Y el versículo es muy interesante, el verso 48 dice, viéndolos remar con gran fatiga. Y esa palabra fatiga habla de estar afligidos, de estar ya agotados, estar ya atemorizados. Viéndolo remar con tan grande fatiga y no llegaban a la otra orilla. Y se hundía el barco, ¿no sentiste esto este año? Que no llegás, que se hunde la vida, el barco, la familia. Y viene el Señor a nosotros. Y viéndole remar afligido, vino hacia ellos para rescatarlos, para animarlos, para salvarlos. Sí, cuántas emociones han sido en este año, cuántas cosas. Y quiero terminar en el pasaje que leímos al principio, en Lucas capítulo 22. Quiero resumir estos 6 conceptos con una idea. Lucas 22 es un pasaje notable porque junta 2 cosas. Junta los propósitos de Satanás y el pecado de Pedro. O sea, no culpes a Satanás por tu pecado, pero mientras que nosotros pecamos, no dejes fuera del escenario lo que Satanás quiere hacer. Así que el Señor se acerca y le dice, mira Pedro, Satanás os ha perdido para zarandearos. Esa palabra zarandear es pasar tiempos difíciles, para sacudirte de un lado a otro. Así que yo he orado para que tu fe no falte. ¿Saben? Lucas, estamos en Lucas, se refiere a la intervención de Satanás por lo menos 3 veces. Observen capítulo 22, verso 3,
verso 31 y verso 53. Y hay como un pedido, una solicitud, es una exigencia o prueba parecida a lo de Job. Quiero sacudir a Pedro. Os ha sido pedido. Yo creo que los creyentes hemos sido zarandeados este año, sacudidos. ¿Saben lo que pasa? Que Satanás quiere sacudir al creyente. Él es el anti-Mesías, el anti-Dios, el anti-todo, que zarandea el trigo para exhibir la maldad nuestra. No lo quiere sacudir a Pedro para sacar lo mejor, para sacar lo peor de Pedro. Esto es lo que pasó este año. Satanás ha tomado también parte, aprovechando la oportunidad. Y claro, aparece la parte de Pedro, su pecado y su orgullo. Y desde su pecado y orgullo hace lo que vos y yo siempre hacemos, ¿no? ¿Me vas a negar? No, Señor, yo no te voy a negar. Yo jamás mi vida voy a poner... Entonces el Señor Jesús aparece. Hay algunas cosas muy interesantes. Número 1, Él ora por Pedro. Dice, yo voy a orar por vos. Yo voy a orar por vos. Me emociona esto. Porque este año has orado, ¿no? Yo he orado. Señor, ayúdame, Señor, cámbiame. Pero Cristo está orando por vos. Pedro, Satanás quiere sacudirte. Yo voy a orar por vos. Segundo lugar, voy a orar para que no te falte la fe, porque todo es asunto de fe. Todo es asunto de en quién vas a creer, en quién vas a confiar. Ahora observa al Señor, sabía número 1 que Pedro le iba a negar. Él conoce nuestro pecado. Basta, Pedro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero ¿saben la maravilla de este pasaje? Que el Señor sabía que Pedro iba a volver. Y una vez vuelto, una vez que vengas arrepentido, que te quebrantes, que reconozcas, una vez que vuelvas, ve y confirma a los hermanos. El Señor no solo sabía que Pedro iba a pecar, número 1, sabía que Pedro iba a volver, número 2, y en tercer lugar sabía y buscaba que Pedro usara su dolor, que volviera de todo este pecado y miseria para que Él confirme a los hermanos. Dios quiere que vuelvas de todo este 2020, dolor, temor, tensión, confusión, todo lo que ha sido este año para vos, y volviendo de él, de ese año terrible, adores a Dios y confirmes a los hermanos, porque son las dos cosas a hacer, adorar a Dios y servir a otros. Hacer que el valle de lágrimas se convierta en fuente. Esto es lo que Pedro termina después diciendo. Porque, ¿saben? Lucas habla mucho de Pedro y habla aquí, luego en Hechos 1 lo presenta como el líder de la iglesia primitiva, que lo fue. Y si vos pudieras, no tenemos tiempo, lees 1 Pedro capítulo 5, versos 6 y 11, y 1 Pedro 4, verso 12 al 19, y 2 Pedro 1, verso 10 al 21, entenderías cómo él fue afirmando y confirmando a los hermanos a través de sus cartas y de manera personal y en sus mensajes, como diciendo, confirma a tus hermanos, usa tu amarga experiencia para bendecir a otros. Lee 1 Pedro, él le está animando, fortaleciendo desde su amarga y dolorosa experiencia de haber negado al Señor, de haber sido tan soberbio, de haber dado la espalda a Cristo, pero él vuelto confirma a los hermanos. Esto es lo que tienes que hacer al terminar el año, dejar que todo reditúe para la gloria de Dios. ¿Cómo hago, me decís? Número 1. Empecé a pensar bíblicamente. Este ha sido un año que Dios nos puso en pausa para pensar. Me asusta la cantidad de pensamientos que las personas tenemos, que los creyentes tenemos. Y cuanto más años pasan, líderes, ancianos y pastores llenos de pensamientos. Y una y otra vez digo, pero ¿estás pensando bien? ¿Estás pensando bíblicamente? No, porque el ministerio, la iglesia, el servicio, la familia, el matrimonio, el dinero, el sexo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Cuál es tu verdad? ¿Es humana o es divina? ¿Dónde está el fundamento? No olvides la cantidad de personas que pensaron mal. Cuando vino todo el sufrimiento en Job, los 3 amigos, ¿te acordás? Sofar, Bildad, Suita, los 3 amigos de Job pensaron mal, y cuando termina el capítulo ahí 41 y 42 de Job,
Dios dice, ustedes han pensado lo mal, solo mi siervo Job habló lo recto. Ustedes hablaron cualquier cosa. Ustedes se hicieron los teólogos, se hicieron los entendidos, no entendieron nada, estaban equivocados. ¿Te ha servido este año para darte cuenta que estás equivocado de la vida, de la familia, del hogar, del servicio? Dios nos puso en pausa para aprender a pensar bíblicamente. Los amigos de Job pensaron mal, Sara y Abraham pensaron mal cuando dijeron, tal vez no sea por vos, sea con Agar y tener un hijo por otro lado. Pensaron mal. Los hermanos de José nunca alcanzaron el perdón que José les extendió porque pensaron mal. Roboán dividió a Israel porque pensó mal y lideró mal, porque le hizo caso a quien no debía hacerle caso, en vez de ser guiado por Dios. ¿Querés volver y ser de bendición y tener un año distinto? Empecé a pensar bíblicamente. En segundo lugar, empecé a tener una cosmovisión bíblica del mundo. Voy a repetir esta palabra porque es una visión del mundo desde la palabra de Dios. Mirá lo que está pasando en el mundo, mirá los gobiernos, mirá la pandemia. Asumí una posición de ciudadano del mundo y mirá la cosmovisión bíblica. Se ha armado un mundo donde el bebé no puede nacer, así que la idea es que no nazca. Y si sobrevive, apenas nace, le van a meter la ideología de género para que dude de su sexualidad y que elija lo que quiere ser y no lo que Dios quiere que sea. Y si sobrevive a eso, lo van a exponer a una educación en todos los niveles de corte ateo para negar y refutar de que Dios es real y existe. Y si sobrevive a eso, experimentará el divorcio de su familia y de su hogar y que le rodeará para que no crea en el valor de la familia. Y si sobrevive a eso, lo van a inundar en un mar de pornografía. Esta es la cosmovisión bíblica. Tenés que tener esta visión del mundo para evangelizarlo, para buscarlo, para pararte en el mundo y armar un hogar a la manera de Dios. En tercer lugar, tenés que restaurar relaciones. No solo pensar bíblicamente y tener una cosmovisión bíblica de todo el mundo, restaurar relaciones, anda y reconcíliate. 2 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10, yo perdoné al hermano. Hay una coma, Satanás no gane ventaja. Versos 10 y 11, para que Satanás no gane ventaja, yo perdoné. No es que me gustaba, que tenía ganas, en presencia de Cristo. Aquí está Cristo y por causa de Él le perdono. Anda y reconcíliate. No dejes que llegue fin de año sin reconciliarte. Sí, fue un año de conflictos, pero puede ser un año de remisión. Por último, vive en esperanza, sabiendo que estos tiempos adversos van a pasar, sabiendo que Dios los va a usar para nuestro bien, sabiendo que forman tu carácter, sabiendo que este no es el final, que Dios está en el control, y todo eso debe aumentar tu esperanza. Y volviendo de todo este año, ve y confirma y sé transformado. Y reemplaza todo este sufrimiento de este año por las bendiciones que Dios te ha dado. Has pasado un año de dolor, Él te entiende, varón de dolores experimentado en quebranto. Y has pasado un año de temor, bueno, podés confiar en su amor, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y has pasado un año de tensión, hay paz, en paz me acostaré y así mismo dormiré, hay paz que gobierna el corazón. Has pasado un año de conflictos, hay remisión de pecados. Has pasado un año de cambios, Dios está en el control. Has convivido con la soledad, Él está contigo. Hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo, hasta la casa del Padre. Sabes, al terminar estoy pensando qué poquito falta para fin de año. Y pasando la Navidad va a llegar el 31 de diciembre. Seguro vas a encontrarte con alguna familia, no toda. Y entonces vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a hacer las compras, preparar la mesa, arreglar la casa, que es en la casa de los padres o de los abuelos o de los tíos. Y nos vamos a saludar y bueno, lo que nos gusta hacer, comer. Y va a estar la picada. ¿Y después qué vas a comer? Asado, está un poquito caro. Tal vez unos ravioles, ya me dio hambre. Y luego vienen los postres. ¿Y qué hora es? Va a decir, no, nos faltan 20 minutos, 15. Y hay silencio, todavía no empezaron a tirar bombas y petardos, no sé cuánto van a tirar por cuán caro va a ser, ¿no? Y va a sonar
la hora 12 de la noche que se acabó el año. Y vas a brindar. Y se va a terminar el 2020. ¡Qué año duro! ¡Qué año difícil! Tal vez en esa mesa de fin de año se te caigan algunas lágrimas. En esa mesa te invito a que ores con la familia. En esa mesa familiar te invito a que adores a Dios y que le agradezcas porque Él ha estado en medio de toda esta tormenta presidiendo en el diluvio y que todavía tenemos esperanza y un futuro glorioso por causa de Cristo. Y que tus lágrimas se conviertan en fuente y tu tristeza en esa copa que golpeas con el otro del año que termina sea la música que te recuerde de un futuro y de un nuevo año que por causa de Cristo estará lleno de esperanza, de fe, de amor, especialmente lleno del Señor Jesús. Ojalá que sea tu experiencia al terminar el año. Y si estás escuchando este mensaje y después de todo este año no has aceptado a Jesucristo, no has arreglado tus cuentas con Dios, te insto que vuelvas a Cristo ahora, que vayas a la cruz y le digas, Dios, perdona mi pecado, y que sepas que Él murió en la cruz para salvarte y digas, creo que moriste por mí, y que Él resucitó y no está en la cruz, y creo que moriste y resucitaste, y dile, Señor, perdóname, Señor, creo, y Señor, sálvame. Y te insto a ti, que eres un creyente que se ha alejado del Señor, que ha dejado su palabra, la oración, la iglesia, que vuelvas al Señor, y que este sea el año de reconciliación para con el Señor. Ojalá que sea tu experiencia, que puede serla en este mismo momento y ahora mismo. Inclinamos la cabeza por orar. Con las cabezas inclinadas quiero que pienses en el 2020. ¡Qué año! Y dile, Señor, ha habido lágrimas, dolor, tensión, temores, tantas cosas, Señor, conflictos, tanta soledad, pero has estado ahí siempre. Dile gracias porque has estado ahí, porque presides en el diluvio, porque te sientas como Rey soberano en tu trono por siempre. Dile gracias porque me has acompañado, me has cuidado, me has protegido, me has llenado de tu paz, has hecho un refugio en tu persona para nuestra vida y familia. Dile gracias por tu provisión en tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque tus lágrimas están registradas y tú las cambias en fuente. Dile gracias, Señor, porque eres un varón de dolor experimentado en quebranto y que me entiendes. Gracias, Señor, por cada obstáculo que reveló lo grande y maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, por poder adorarte por un año tan difícil. Díselo con tus palabras. Y dile, Señor, he estado lejos de ti. Si ha sido tu experiencia, vuelvo a ti. Y si todavía no eres salvo, dile, Señor, perdona mi pecado, no doy más. Dile, creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí. Y quiero que vengas a mi corazón, te ruego que vengas a mi corazón y me salves y me perdones. Díselo, Dios te está escuchando. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Qué año, Padre. Queremos terminar adorando tu nombre, adorando tu persona. Nada nos puede separar de tu amor. Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni hambre, ni espada, nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni el pasado, presente, ni el porvenir. Nada nos puede separar de tu amor. Gracias. Gracias, Señor, por quien tú eres y por que podemos tener confianza y descanso en ti. Bendícenos para tener un lindo año, un lindo fin de año, un lindo terminar este año, adorando tu nombre y preparándonos con expectativas y esperanzas por el año que vendrá. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Te invito a que si has aceptado a Jesucristo, ahí vas a encontrar un botón que dice levanto mi mano, apretalo, vas a ir a un chat para poder hablar contigo. Te invito a que si eres creyente no te vayas del culto online sin escribir algo, sin decir gracias Señor por el año que pasó, qué año difícil pero aún bendecido. Si querés poner un texto, habla vos también, no solo los que estamos aquí en esta pantalla, en ese chat, para compartir unos con otros y terminar este domingo de una manera especial. Que el Señor te bendiga y que tengas un hermoso y precioso fin de año, renovado por causa de Cristo Jesús. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón. Thank you.